Buenas noches, hoy voy a hablarles acerca de la ley. La ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Dictada por una autoridad competente, generalmente es un legislador donde se ordena o se prohíbe algo de acuerdo con la justicia para el bien de los ciudadanos. El decreto de ley es una resolución con rango de ley que adopta el gobierno del Poder Ejecutivo en circunstancias especiales. Debe ser convalidado o rechazado en un plazo máximo de 30 días por el Congreso de los Diputados. La ordenanza es un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de los reglamentos. Se caracteriza por estar subordinada a la ley. La ordenanza como tal es un mandato emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. En cuanto a las diferencias, el decreto es elaborado y emitido por el Poder Ejecutivo, en este caso un gobernante. En cuanto a la ley, es un tipo de norma jurídica que la realiza el Poder Legislativo. A su vez, la ordenanza pertenece a la sede administrativa y pueden provenir de dos tipos de diferentes autoridades, ya sea civil o militar. Las civiles son de orden municipal y son emitidas por el alcalde. Las militares se designan a una formación u orden de batalla al soldado a las órdenes de un oficial. Resolución circular es una comunicación dirigida superior por una autoridad inferior, con el mismo tema, con el mismo propósito. Ese es el procedimiento empleado por su autoridad superior para transmitir luego a la inferior, con sus instrucciones y decisiones. Como ejemplo, las circulares son avisos iguales dirigidos a personas o instituciones para darle conocimiento en determinación relacionada con lo gubernamental. Y hasta acá llegamos con el tema de resolución circular. Gracias. Principios generales del derecho del trabajo. Dentro de esto encontramos 5 principios. El primero es el principio protector. Dentro de este encontramos 3 reglas. La regla número 1, que es la regla favorable. La segunda regla es la regla de condición beneficiosa. Y la tercera regla es la regla pro operandium. La primera nos habla de las condiciones favorables que debe tener cada empleado dentro de una empresa. La segunda regla, que es la de condiciones beneficiosas, nos indica que no se puede crear una regla que desmejore las anteriores que afecten el bienestar del empleado. Y la tercera es el conjunto de las dos primeras, que todo siempre sea en pro del empleado. El segundo principio es el principio de la realidad. Y el principio de la realidad nos dice la importancia de que todo lo que se demuestre, de que todo lo que se haga dentro de una empresa debe ser verificable y no basta solo con la voluntad del empleado, no solo con que el empleado lo quiera hacer, sino que tiene que ser demostrado. El tercer principio es el principio de la razonabilidad. Y este dice que teniendo en cuenta el empleador y el trabajador tienen que ejercer los derechos que tenga cada uno de ellos y los deberes que aporte también cada uno de ellos dentro del ente económico, dentro de la organización. El cuarto principio es el principio de la continuidad. Y este principio lo único que nos indica es como lo que hace alargar el contrato laboral lo más posible, ¿sí? Dándole como una estabilidad a cada trabajador. Entonces este principio se encarga de mantener el contrato lo más perdurable posible. Y el último, que es el de la razón y el irrenunciabilidad, que nos indica que
Ningún empleado puede o debe aceptar ningún sueldo que sea menor al que ya tiene y que sus horas laborales no deben exceder más de las reglamentarias, que el mismo empleado no puede pedirle al trabajador o al empleador que le aumente las horas laborales bajo el mismo sueldo, que nos indica que ningún empleado puede o debe aceptar ningún sueldo que sea menor al que ya tiene y que sus horas laborales no deben exceder más de las reglamentarias, que el mismo empleado no puede pedirle al trabajador o al empleador que le aumente las horas laborales bajo el mismo sueldo. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar de 4 normas. Vamos a hablar de la norma jurídica, norma administrativa, norma técnica y norma social. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar con la norma jurídica. Decimos que esta norma jurídica es principalmente dirigida al comportamiento humano. También hablamos de que esta norma se divide como en 2 elementos. Uno es coercible y la otra es externa. La coercible dice que es exigible por medio de sanción. Y la externa dice que no permite su convencimiento, o sea, no hay convencimiento, sino simplemente se debe cumplir. Esta norma, bueno, en general decimos que la norma jurídica nos conlleva a una sanción, ¿sí? Esta norma impone deberes y confiere derechos. ¿Listo? Pausa. Ahora vamos con la norma. Ahora vamos con la norma administrativa. Decimos que esta norma es un instrumento de autoridad, simplemente es un instrumento de autoridad solamente administrativa. Esta norma es utilizada para resolver las necesidades prácticas, de los elementos públicos. Para poder realizar esta norma, dice que esta ley principalmente se desarrolla o ejecuta por una ley privada. ¿Listo? Esta ley privada la conceden las personas que tienen potestad ejecutiva. ¿Listo? Seguimos. Ahora vamos con la norma técnica. Dice que la norma técnica es un documento escrito, que es aprobado por un organismo reconocido y accesible al público, o sea que las personas públicas lo conocen, ¿cierto? No es un secreto. Para poder elaborar esta norma decimos que deben estar como relacionados los fabricantes, personas administrativas, usuarios y también es importante que estén los consumidores. Esta ley tiene un objeto muy importante que establece los requisitos que deben cumplir los productores. Entonces, requisitos que deben cumplir los productores. Esta ley se puede tomar voluntariamente, ¿sí? La pueden tomar voluntariamente. Pero quien elija voluntariamente debe tomarla
por cumplimiento obligatorio, ¿sí? O sea, yo elijo si la quiero tomar, pero si la tomo, debe ser de cumplimiento obligatorio. Es importante entonces que siempre asistan esas personas para poder realizar una norma técnica, ¿listo? ¿Ninguna? Por último vamos a social. Cuando hablamos de social, pues ya vamos entendiendo que es hacia las personas, a la sociedad. Bueno, esta regla dice que se ajusta a las conductas de los individuos que forman parte de una sociedad. ¿Listo? También decimos que esta norma toma como parte primordial, ¿sí? Generar orden y establecer una sociedad más clara. ¿Listo? También nos habla que esta norma no se encuentra escrita, sino que esta norma se advierte, es como advertida hacia la sociedad. Simplemente es una norma advertida a la sociedad. Entonces, es muy importante saber que con esta norma nos permite, de alguna manera, medir las conductas de las personas, ¿sí? De las personas, o sea que nos ayuda a tener una sociedad, por decirlo de alguna manera, establecida bajo criterios de orden. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiere decir la norma social.